Quisiera yo compartir eh, un mensaje, hermanos, aquí con ustedes. Voy a poner aquí algunos puntos de lo que quisiera yo compartir con ustedes, hermanos. Está basado en dos pasajes de la Escritura, en dos relatos, uno de ellos en el Salmo 61 y el otro en lo que habla la Escritura aquí en el libro de Samuel. Primera de Samuel capítulo 30. Son dos pasajes largos, hermanos, realmente no los vamos a leer ahorita eh, todos, solamente algunos versículos. Y quisiera empezar en Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. De aquí solamente quisiera que leyéramos lo que dice el versículo 1 y vamos a ver lo que dice también eh, versículo 1 y de ahí en adelante, hermanos. Dice aquí en 1 Samuel capítulo 30, verso 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, dice el verso 3. El verso 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta ahí, hermanos. Dice que David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y hermanos, pues este texto, lo que dice particularmente el verso 4, pues me hace pensar, hermanos, en cuántas personas estarán ahorita así, llorando, llorando, hermanos, alzando su voz, levantando sus ojos al cielo, pidiendo a Dios que pues tenga misericordia de ellos, de sus familiares, de sus pacientes, de sus enfermos. Y quizás será una madre la que está enferma, será un hijo, será el esposo, la esposa, será quizás algún otro miembro de la familia, hermanos. Y hay muchas personas que seguramente ahorita están precisamente como dice este relato, hermanos, están pues alzando su voz y llorando, hermanos. Y dice aquí que lloró David y todos los que con él estaban hasta que les faltaron las fuerzas. Entonces, este pasaje, hermanos, pues nos habla de la condición, de la situación en la que se encontraba este David y su gente. Estaban pues obviamente muy abatidos, muy angustiados, muy preocupados por lo que había acontecido. Y parece que son de esos momentos, hermanos, como dice la escritura, que el corazón quiere desmayar, hermanos, o parece que las fuerzas se van, se apartan, ¿no? Y yo creo que hay varios de nosotros, hermanos, quizás en algún momento nos hemos sentido así, nos hemos encontrado en una situación donde ya no sentimos salida, o sea, ya no encontramos escapatoria, ya no sabemos qué más hacer. ¿Y ahora qué más hago, no? Y ahora ya busqué aquí, ya busqué allá, ya quise resolver las cosas de esta manera, ya quise encontrar, no sé, ayuda de esta forma, y vemos que no hay respuesta o que no hay ahí solución, entonces eso hace que
nuestras fuerzas, hermanos, se vayan, ¿no? Como que emocionalmente, espiritualmente, en espíritu nos sentimos abatidos, desmoronados. Y hermanos, yo creo que hay muchas situaciones en las que quizás nosotros nos hemos puesto, nos hemos sentido así. Yo pienso, hermanos, que nosotros somos afortunados. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Somos afortunados, hermanos, porque podemos correr a Dios, correr y clamar a Dios y pedirle a Él ayuda. Y ahorita, hermanos, seguramente hay muchas personas que se han sentido así como tú te has sentido en algún momento, abatida, sin fuerzas, sin poder ir más adelante, quizás a punto de desfallecer, a punto de ya no poder más ir hacia adelante, ya no sabes qué más hacer. Y hermano, pues nosotros, gracias a Dios, podemos correr a Dios. Es una bendición muy grande que nos ha concedido el Señor, apoyarnos en Él, pero seguramente hay muchas personas que no lo pueden hacer. Entonces, en esta situación en la que se encontraba David, hermanos, pues podemos identificarnos y quizás hay muchas personas que ahorita se pudieran identificar si conocieran este pasaje de la Escritura, que nos podrían decir, yo así me siento. Ahorita yo así me estoy sintiendo. Y hay muchas personas que están en una circunstancia así, hermanos. Entonces, es un tiempo donde nosotros podemos y debemos de estar orando, hermanos, por este tipo de personas que están en una circunstancia así. Eh, Nosotros podemos clamar por ellos cuando llega este momento, hermanos, cuando el corazón desmaya. Lo decíamos, pues nosotros lo hemos vivido, pero también hay otras personas que lo están viviendo. Entonces, ese pasaje, hermanos, hace referencia de cómo David se sentía con su gente. Estaban como por desfallecer. Dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Entonces, ¿cómo sería, hermanos, ese estado? ¿Qué estaría orando David? Hay algo muy importante que hizo David, hermanos, y esta gente dice que lloraron, alzaron su voz, quizás se lamentaban. Era tanta la angustia que sentía David, dice el verso 6, hermanos, que David se angustió mucho, porque aún el pueblo estaba pensando, la gente que estaba con ellos, estaban pensando desquitarse con ellos, con él. Lo querían apedrear, ¿no? A David. Al ver que se habían llevado a su mujer, a sus hijos, la gente de David, entonces se enfurecieron contra David y él estaba muy angustiado, hermanos. Y, y dice que el verso 6, hermanos, dice, mas David al final del verso 6 dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos. Yo creo que cuando el corazón desmaya, nosotros tenemos, decía yo hace un momento, el privilegio de correr a Dios, de ir y buscar a Dios. Y creo que sería una sería una locura de nuestra parte, hermanos, el no hacerlo, el no ir y buscar a Dios, hermanos, pensar que nosotros vamos a resolver las cosas, que con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, esperando o dejando que las cosas pasen, entonces se van a ir resolviendo y no buscar a Dios. O sea, quizás vamos a esperar solamente a que pase el momento y se arreglen solas las cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que debe hacer un creyente, hermanos, es ir y buscar a Dios para fortalecerse en Dios. Entonces, el Salmo 62 seguramente refleja, hermanos, lo que quizás pudo haber pasado ese día que David estaba ahí clamando con todo el pueblo y que estaba él desfalleciendo, ya las fuerzas se le iban, dice, habían llorado y habían levantado su voz hasta que las fuerzas les faltaron. El Salmo 61 habla precisamente de una persona, es un salmo escrito por David precisamente, y habla de una persona que está en una desesperación. Ahora quiero invitarles a que vayamos a ese pasaje, hermanos, del Salmo 61. En el versículo 1 ahí podemos ver
precisamente lo que se nos describe en este salmo sobre, o más bien el salmista nos deja ver qué es lo que él pensaba. Dice ahí el Salmo 61, verso 1: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la herencia de los que temen tu nombre. Y bueno, pues habla, hermanos, de un hombre que está precisamente en una situación difícil y está pidiendo que sea atendida pues su oración, que sea escuchado su clamor. Entonces, ¿cómo es que David se fortaleció? Yo creo que este salmo es el que nos da esa clave, hermanos, para que nosotros podamos también seguir ese ejemplo. En este salmo, hermanos, se expresa precisamente aquellos puntos que son importantes para fortalecerse o cómo podemos nosotros fortalecernos en Dios. Y, y ahí lo vemos precisamente que David, hermanos, se fortaleció en Dios a través de lo que está explicado en este salmo. Entonces quisiera yo que pudiéramos ver algunas cosas que nos habla este salmo, hermanos. Por ejemplo, dice, lo primero que nos habla ahí, hermanos, es que David, él buscó clamar a Dios, hermanos. Clamó a Dios en su dolor. Y como lo decía ya en 1 Samuel 30, dice, hasta que las fuerzas le faltaron. Hermanos, no fue, no fue una oración de un momento, de un instante, ¿no? Yo creo que hay momentos donde no podemos darnos el tiempo para orar, y me refiero a darnos el tiempo es porque las situaciones y circunstancias que están en nuestro entorno no permiten que digamos, espérenme, voy a ir a orar, ¿no? O sea, hay momentos donde no puedo decir, pues denme una hora y les doy una respuesta, ¿no? O espérenme y voy a, después de que esté orando ahí hasta que yo no vea algo claro, entonces vengo a darles una respuesta, ¿no? Y a lo mejor vengo después de 2, 3 horas. O sea, hay circunstancias donde no se puede hacer eso. Sin embargo, aquí más bien, más que de tiempo, hermanos, más que de tiempo, se refiere al clamor que salía de lo profundo del corazón. David estaba clamando desde lo más profundo de su corazón. Había un dolor muy profundo, hermanos, en él. Ese día no le dolía, hermanos, eh, algo en su cuerpo, como una herida por la espada o por una pelea, una lucha, una batalla. No tenía un dolor en alguna parte de su cuerpo, hermanos. Ese día su alma se sentía abatida, dolida. Y de ahí salió el clamor. De ahí vino ese clamor, hermanos. Y eso fue lo primero que hizo precisamente David aquel día, hermanos. Abrió su corazón a Dios con toda su intensidad y le dijo, Señor, me siento así, me siento de esta manera, me siento desesperado. Abrió su corazón, sacó todo lo que había en su corazón, hermanos. Y quizás no es un momento, hermanos, o los momentos que nosotros vivimos, quizás no, a veces no hay un tiempo para decir, bueno, pues me voy a esperar tanto tiempo para dar una respuesta. En ese instante oramos, clamamos, estamos pidiéndole a Dios. Y eso es lo primero que hizo David, hermanos, clamarle a Dios. Eso es lo que dice el salmista, hermanos. Ahí en uno, el verso 1 y verso 2, en el Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. O sea, él está rogando, hermanos, como diciendo, por favor, respóndeme.
por favor, escúchame, Señor. Necesito una respuesta de parte tuya. Necesito tu atención, necesito tu ayuda, necesito tu salvación, necesito tu socorro. Y hermanos, yo creo que cuando hemos estado en un momento así difícil, pues esa oración es la que nos sale, o sea, sale de nuestro corazón. Esa oración, ese clamor desde lo más profundo de nuestro ser, sale ese clamor. Y como dice aquí el salmista, hermanos, dice, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. O sea, haciendo referencia desde lo último de la tierra, desde un extremo de la tierra, desde una parte de la tierra, desde lo más lejos o distante de la tierra, te voy a clamar, Señor. Y es que en el momento de desesperación, así sentimos a Dios, hermanos. Sentimos que está hasta el otro lado. Sentimos que está muy lejos. Sentimos que está hasta el otro lado. Entonces, eh, eso refleja, hermanos, nuestro momento de desesperación. Nos sentimos angustiados y entonces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros. Y ahí es cuando, pues quisiéramos sentir, ¿no, hermanos? Que Dios está ahí con nosotros. Sobre todo cuando hay un momento así difícil, quisiéramos sentir que no debemos de temer porque ahí está Dios a nuestro lado. Quisiéramos que Dios nos diera una muestra, una señal de que Él está ahí con nosotros. Pero en la desesperación, eso muchas veces se siente, ¿no? Que Dios está lejos de nosotros. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y bueno, seguramente ese es el momento en el que estaba David, hermanos, a punto de desfallecer. Estaba por desfallecer su alma y no solamente la de él, sino de todos los que estaban ahí. Se sentían tan mal, tan frustrados, tan desilusionados, se sentían tan abatidos que querían tomar medidas como para desquitar, hermanos, desquitar su sentimiento, su emoción de tristeza o de enojo o de furia. Querían desquitarla y era desquitarla con el que estaba ahí al lado, como viendo quién era el responsable, quién tenía la culpa de esa situación. Eso, pues obviamente no va a traer solución. Entonces David, hermanos, pues buscó fortalecerse en Dios. Lo primero que hace es esto, es clamar a Dios. El salmista aquí nos dice también qué otra cosa hizo él, hermanos. El segundo punto. Algo que nos dice este salmo, hermanos, es que él tenía la seguridad de que Dios le podía dar eh, la solución y la salvación. O sea, aquello que Dios le podía dar, no lo alcanzaba David por su esfuerzo, no lo alcanzaba por sus propias fuerzas. No era algo que iba a alcanzar y conquistar David por su justicia, ni siquiera por su oración fervorosa, hermanos, ni siquiera por, no sé, por las buenas obras que hubiese hecho en el pasado, por la misericordia que mostró a otros hombres. O sea, no era algo que ganara David por su esfuerzo. David tenía la seguridad, hermanos, de que el único que podía darle la salvación y poder cambiar el panorama estaba en Dios. O sea, Dios era la única persona que podía hacer eso. Y él estaba seguro de que Dios era la única persona. Entonces, él reconocía esto, reconocía a Dios como el único que podía darle precisamente eso por su misericordia. Como dice la escritura, hermanos, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, es algo que está solamente en su soberana voluntad, hermanos. No es algo que nosotros hagamos. No es que por nuestro clamor nosotros como que le doblamos la mano a Dios para que atienda nuestro clamor. No es que porque nuestra acción, haga ahí como que Dios se vea forzado a contestarnos, ¿no? No, no, hermanos, es algo que está en la decisión de Dios. Pero también David, además de que tenía
reconocía que era algo que estaba solamente en el poder de Dios el darlo a quien él quería y como él quería. Además de eso, hermanos, David se apoyaba en la fe, en la confianza que tenía de Dios por los hechos que él había visto anteriormente. Es decir, que él apoyaba su fe en lo que Dios ha sido para él. Es decir, todas esas maravillas que ya tiempo atrás había visto de parte de Dios en su vida, que Dios lo había sustentado, lo había guardado de sus enemigos, había librado su alma de resbalar, había dirigido su camino por senda de justicia, le había consolado en otros momentos de angustia, había hecho escaparse de entre sus enemigos o huir de sus enemigos. O sea, el haber visto ya la obra de Dios en él, eso le había transmitido confianza en ese Dios que lo amaba. Por lo cual David se apoyaba en esa fe, hermanos. Confiaba en lo que Dios le había mostrado. Y otra cosa, eso lo podemos nosotros ver, esto que decía yo, que se apoyaba en la fe, en su fe, lo vemos en el versículo 3 del Salmo 61. Dice ahí el Salmo 61, verso 3, porque tú has sido mi refugio, dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea, en Dios había encontrado un escondite, en él se había sentido seguro. Ya hace 8 días, si no mal recuerdo, hablábamos del Salmo 62 y precisamente Dios, hablamos ahí del Wadi, ¿no? ¿Se acuerdan de las imágenes del Wadi David? Que era un lugar donde había un oasis ahí, hermanos, un nacimiento donde brotaba el agua en medio del desierto y había peñas, rocas, servía para esconderse, le suplía a Dios sus necesidades. Ahí estaba David, hermanos. A eso se refería David en este salmo también. O sea, Dios ha sido su refugio, su torre fuerte, el que le protege, hermanos, de su enemigo, de sus enemigos. Entonces, David apoyaba su fe en Dios, hermanos, por lo que Dios ya le había manifestado en momentos pasados. El cuarto punto, también vemos aquí en este salmo, hermanos, que él reconoce y confirma, discúlpenme ahí la ortografía, puse de Dios con D minúscula, es mayúscula ahí, reconoce y confirma que Dios es recompensador de los que honran, de los que honran su nombre. Es decir, que David, hermanos, estaba ahí confiando en las promesas. David estaba ahí confiando en las promesas de Dios. Tenía presente que esas promesas que Dios le había hecho en otros momentos, promesas que seguramente él había recibido, hermanos, que él iba a ser rey, ¿no? Es una promesa. Dios le había prometido que él iba a ser rey. No sabemos si para este momento ya se había cumplido esa promesa, pero seguramente entre esa promesa había muchas otras más en las que David precisamente tenía presente, hermanos, de cómo Dios lo había estado eh, ayudando, lo había guardado, lo había cuidado, le había prometido cosas de que él iba a estar con él todos los días, de que lo iba a acompañar, lo iba a librar de sus enemigos, etcétera. Entonces, seguramente esas promesas, hermanos, son de estas cosas que David tenía presente. Entonces, él reconoce y confirma que Dios es quien recompensa a los que honran su nombre. Es decir, tenía presente las promesas de Dios. Eso lo podemos ver ahí también, hermanos, en el versículo 4 y versículo 5 de este salmo. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la herencia de los que temen tu nombre. O sea, él está hablando, hermanos, de esas promesas que Dios había dado y a eso se refiere con la heredad de los que temen su nombre, la herencia que reciben los que le temen. Y otra cuestión también, hermanos, aquí que vemos en este salmo es precisamente que después de poner toda esta cuestión,
pues también se compromete. David se compromete a responder con obediencia y con alabanza a Dios al ser fortalecido en toda esta oración, hermanos. Entonces, este Salmo 61, yo creo que es como que es el paréntesis o es más bien lo detallado que aconteció en ese evento que nos dice Primera de Samuel capítulo 30, que estábamos hace un momento leyendo, donde dice que David alzó su voz y lloró con toda la gente que estaba con él hasta que les faltaron las fuerzas. Seguramente, pues, dentro de esas cosas, David hizo estas oraciones. Oró de esta manera, hermanos, pidiéndole a Dios con todo su corazón, pero también teniendo fe, hermanos, en que Dios ya había manifestado, pues, maravillas en él. Dios le había dado promesas, lo reconocía David precisamente como el del que solamente podía proceder su salvación, y también, hermanos, pues él había un compromiso. Cuando habla ahí de votos, está hablando que él se comprometía, hermanos, a corresponder a Dios, pagándole, como que respondiendo a su gracia, a su favor, actuando de la misma manera. Ahora él con su obediencia, con su servicio, con su corazón. Entonces, vemos aquí a David, hermanos, precisamente que él está manifestando eso. Entonces aquí podemos nosotros entender lo que dice, vamos a regresar aquí a primera de Samuel capítulo 30, hermanos, el verso 6. Primera de Samuel capítulo 30, verso 6 dice al final, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y pues hermanos, realmente esa es la forma en que nosotros podemos y necesitamos fortalecernos en Dios. Lo que nos habla aquí este Salmo, Salmo 61. Por otro lado también, hermanos, pues este pasaje de Primera de Samuel capítulo 30 no solamente deja ver cómo David, hermanos, se fortaleció, y eso es lo que resalta este pasaje, que Dios ayudó a David, fue fortalecido, o sea, tomó fortaleza, pues para enfrentar ese momento difícil, porque todavía no estaba resuelto. O sea, después de haber orado, después de haber clamado, o sea, no quiere decir que ya estaba solucionado el problema. Y a veces así sucede, hermanos. Nosotros clamamos, estamos pidiendo a Dios, pero aún necesitamos hacer lo que Dios nos dirige y nos muestra para que precisamente podamos enfrentar esa situación de crisis, ese momento de dificultad. Y eso es lo que también refleja el salmo, este pasaje en 1 Samuel capítulo 30. Deja ver ahora qué es lo que hizo David después de haber sido fortalecido. Entonces, por eso conecto estos dos pasajes. Conecto el Salmo 61 y lo que habla aquí, Primera de Samuel 30, hermanos, porque se necesita tanto una cuestión como la otra. Después de haber estado con Dios y tu alma se siente reconfortada, fortalecida, pues a lo mejor algo hay que hacer. Entonces, en este caso vemos cómo David, hermanos, David tuvo que actuar. Dios le dio indicaciones de qué es lo que él tenía que hacer. Y eso es a lo que Dios quiere prepararlo. O sea, ¿para qué lo fortaleció? ¿Para qué fortaleció Dios a David, hermano? Para hacer frente a la adversidad. ¿Por qué Dios nos fortalece a nosotros cuando estamos orando? Nos suministra o nos ministra paz, nos da la mejor, paz en nuestro corazón, nos da confianza, nos da a la mejor, un discernimiento para saber qué hacer en ese momento, hermanos. O a lo mejor, simple y sencillamente, Él acerca a la persona que nos va a ayudar ante esa situación o circunstancia. Pero bueno, de alguna forma nos fortalece Dios para entonces nosotros seguir enfrentando la adversidad. Y esa es la otra parte de este mensaje, hermanos, que yo también quisiera poner delante de ustedes. No vamos a leer todo lo que dice este relato de Primera de Samuel
capítulo 30, leíamos ya del verso 1 al verso 4, una parte del verso 6, pero ahora lo siguiente es ver, hermanos, que David ante la adversidad. ¿Qué pasó con David ante esa adversidad? Ahorita vamos a ver esta cuestión, hermanos. Entonces, lo primero que podemos destacar aquí, hermanos, ya lo decíamos hace un instante, es que David buscó esa fortaleza en Dios, ¿no? Aquí lo podemos observar. David, hermanos, entonces fue a buscar esa fortaleza en Dios ante el momento de crisis. Pero ¿qué más? También, hermanos, él buscó la dirección de Dios. David buscó la dirección de Dios, se fortaleció porque emocionalmente no podía hacer frente a esa situación él solo, hermanos, necesitaba forzosamente la ayuda de Dios, consejo, dirección para saber qué hacer. Y entonces ahí es donde entra este hecho, hermanos, donde David busca la dirección de Dios para tomar una decisión. ¿Qué hacer ahora? Ya se llevaron a su mujer, a sus esposas, sus hijos, a los hijos de sus soldados, de su gente del ejército, a las mujeres de ellos, etcétera. Y entonces, ¿ahora qué hacer? Él va a tener que tomar una decisión. Y hermanos, pues en el verso 8 aquí de 1 Samuel, verso 8 dice, y David consultó a Jehová. Entonces, hermanos, por un lado, ¿cómo es esto que David primero se buscó fortalecer en Dios, pero también sabía que necesitaba dirección para qué seguir haciendo, cómo conducirse, qué medidas tomar? Y hermanos, pues no lo hizo por su experiencia como guerrero, como soldado. Ya había peleado seguramente muchas batallas y no confió en sus estrategias, no confió en su experiencia, no confió en la furia de sus soldados, ni en el número de ellos, ni en la valentía de sus soldados, que eran de los soldados más valientes. No confió en nada de eso, hermanos. Él fue a buscar el consejo de Dios. Entonces, esto es ejemplo para nosotros, hermanos. Lo que hizo David es algo que también nosotros necesitamos hacer. Ante esa adversidad, necesitamos pedir la dirección de Dios. Y eso es lo que hizo David, hermanos. Ahí en el verso 8 nos lo dice. Él fue y consultó a Jehová. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le preguntaba él a Dios. Y Dios le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces vino el consejo, hermanos, que además de la fortaleza que David ya tenía, hermanos, se fortaleció en Dios, dice el verso 6. Además de esa fortaleza, escuchar este consejo y esa dirección le ayudó a David a tener mayor gracia, hermanos, mayor fortaleza espiritual. ¿Para qué? Es que no solamente era él, eran los que venían con él. Él tenía que transmitir esa seguridad, esa convicción, esa serenidad a los que estaban con él. Todos esos soldados y todas esas personas que seguramente se seguían sintiendo desesperadas por sus esposas, por sus hijos, y él como líder, como un siervo de Dios, tenía que transmitir ahora la tranquilidad a todos los que venían con él, hermanos. Seguramente Dios en su gracia, hermanos, pudo formar esto en David para que él pudiera ayudar a esas otras personas que se sentían abatidas, desesperadas. Él fue fortalecido, pero no fue solamente él beneficiado, sino que benefició y bendijo la vida de los que estaban con él al haber sido fortalecido y además al haber recibido dirección de Dios para cómo enfrentar esa adversidad. Otro punto, hermanos, también aquí es que David fue obediente a eso que Dios le indicó, hermanos. Y esto es algo muy importante. Yo creo que eso es algo que en el caso de Saúl no se dio, hermanos. David obedecía a Dios,
Pero Saúl, hermanos, pues hacía lo que era contrario. A veces él decía, no, pues yo creo que Dios se va a agradar de si lo hago de esta manera. Quizás Saúl siempre pensaba, a lo mejor es mejor que lo haga de esta manera. Dios me dijo que lo hiciera de esta forma, pero yo creo que es mejor si lo hago de esta manera. Era sabio en su propia opinión, hermanos. Era sabio en su propia opinión y realmente Dios pues no se agrada de los sacrificios. Es cuando le dice eso a Saúl. Se agrada a Dios más de los sacrificios que el que se haga su voluntad. Entonces, esto, hermanos, pues reflejaba más bien cómo Dios esperaba un corazón fiel, hermanos. ¿Aún en dónde? En medio de la adversidad. Y David necesitaba estar fortalecido para fortalecer a los suyos, para buscar el consejo de Dios, pero también porque en el ambiente de adversidad necesitaba mantenerse obediente a la voluntad de Dios, hermanos. Y Dios quería que David precisamente pudiera cumplir su voluntad. ¿Aún en qué momentos? En los momentos de adversidad, hermanos. Yo creo que cuando Dios ve que estamos siendo probados, cuando Dios observa que tú y yo estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada, nuestra alma se siente a veces abatida, se siente afligida, Dios está buscando, hermanos, que nosotros permanezcamos fieles, obedientes, haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a serle fieles. Que Dios nos conceda de su gracia para permanecer fieles a Él. Y otro punto también aquí, hermanos, es que David no solamente tenía que ser fiel, obediente. También, hermanos, lo que destaca este pasaje es que David fue un hombre que aún en la adversidad mostraba la gracia de Dios. Es como lo que decía Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, David practicaba, hermanos, David practicaba ahí, pues, la voluntad de Dios. ¿De qué manera practicaba la voluntad de Dios? Es decir, que David, hermanos, pues, hacía misericordia, ¿no? Es una cuestión que distingue a nuestro Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, es un Dios que hace misericordia a millares, dice la Escritura, que se compadece, hermanos, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero es un Dios que perdona la iniquidad, que tiene misericordia de millares a los que temen y guardan sus mandamientos. Él practica la misericordia, nuestro Dios, hermanos. Es un Dios misericordioso y yo creo que la verdad es que nosotros estamos en pie por la misericordia de Dios. Este mundo está en pie por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, entonces, hermanos, otra sería nuestra historia y la historia también en este mundo. Entonces, en medio de la adversidad, David, hermanos, aún actuaba con misericordia. Es decir, no se dejaba guiar por su estado emocional. En ese estado emocional, hermanos, él mostró, o en esa condición de adversidad, él mostró misericordia, porque de alguna forma la mostró hacia sus enemigos. ¿Qué hubiesen querido todos los que estaban ahí, hermanos? Que fuesen destruidos, que fueran matados, que fueran, a lo mejor se les hubiera hecho sufrir a los que habían robado, a las mujeres, a los niños. Pero él practicó misericordia, hermanos. Y por otro lado, también algo que vemos aquí en David, cómo actuó, hermanos, ante ese momento difícil, es que se mantuvo en esa integridad y esa justicia. O sea, David, hermanos, también esto tiene que ver con la humildad de David, hermanos. Él no sentía que fuese más que los demás soldados. Cuando tuvo que repartir el botín, él fue justo. No solamente le dio ganancias a los que fueron a pelear, sino que él dijo, todos somos uno, somos un mismo ejército, servimos a un mismo Dios. O sea, él actuó de esta manera, con ese sentido de unidad hacia sus hermanos, aún los que se quedaron,
ahí cuidando el botín, cuidando el badaje, cuidando sus provisiones, cuidando ahí su armamento, cuidando las carretas que traían, etcétera. Se quedaron a cuidar y otros fueron a pelear. Y los que fueron a pelear decían, no, pues para nosotros es el botín, ustedes no fueron a pelear. Ustedes no van a recibir nada de lo que nosotros conquistamos. Y David en humildad decía, no, nosotros no somos mayores ni mejores que ellos. Todos merecemos aquí recibir el mismo pago. Entonces, David, hermanos, era justo. Era un hombre justo, pero también hablaba de su humildad. Esa humildad que tenía David, hermanos, eh, para ver a sus hermanos, para poder estar con ellos y también, pues, poderlos dirigir, ayudar, hermanos. Entonces, vemos esto en David, hermanos, y yo creo que son cosas que debemos nosotros considerar, pensar. Cuando nosotros estamos en ese momento de adversidad, cuando tú te encuentras en un momento de adversidad, hermanos, ¿tú serías capaz de reconocer cuando te has equivocado? Estás en un momento difícil y quizás te has equivocado. ¿Tú eres capaz de admitir que te has equivocado? ¿Cómo procederías tú en ese momento de adversidad, hermanos? Tenemos aquí el ejemplo. Buscamos esa dirección de Dios en el momento de adversidad, cuando vamos a tomar una decisión importante. Y bueno, yo creo que todos necesitamos realmente esa dirección, hermanos. Pero también, hermanos, pues lo que nosotros debemos de considerar es que ante los momentos difíciles que estamos viviendo, hay muchas personas que necesitan ser fortalecidas. Quizás nosotros podamos fortalecerles, dándoles una palabra, hermanos, enviándoles un mensaje, una llamada, compartiéndoles a lo mejor un mensaje de parte de Dios. Ahora, si no podemos ir a sus casas, hermanos, podemos mandarles el link, ¿no? De algún estudio, de algún mensaje de la palabra de Dios, enviárselos ahí a su teléfono para que ellos los puedan escuchar. Algo que pueda a ellos darles ayuda en medio de este momento, hermanos. O nosotros compartirles un mensaje, darles un audio ahí con unas palabras, un canto, una cita bíblica, hermanos, algo por el estilo que podamos llevar a ellos. Pero también, hermano, con lo que nosotros podemos ahorita ayudar a las personas que se encuentran en esta necesidad es precisamente a través de nuestras oraciones. Muchas personas están en desesperación, hermanos. Necesitan ayuda, consuelo, fortaleza. Y como David, hermanos, ese día estaba él llorando, alzando su voz, y se sentían tan mal, hermanos, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Jesús nos dijo a nosotros que son bienaventurados los que lloran, hermanos, porque ellos van a recibir consolación. Pero quizás si algunas personas no pueden acercarse en este momento, nosotros sí podemos acercarnos a Dios y pedirle a Él, hermanos. Y la Escritura nos lleva a eso, nos invita a eso. Llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Hay personas que ahorita están llorando en los hospitales. Y hermanos, nosotros necesitamos levantar nuestras oraciones por esas personas. ¿Qué les parece si oramos, hermanos?